Pues ya están viendo que estoy muy bien acompañado por Sofía Morcelles de SEO Live. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para hablarnos de un ave que cuando hicieron el reparto de nombres le pusieron uno muy adecuado, ¿no? Muy fácil de conocer también. ¿A quién vamos a conocer hoy? El ave fría europea. Ave fría. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Bueno, pues como su nombre indica, el ave fría llega con los primeros fríos, en los meses de noviembre, y se va pues cuando el frío se va, en el mes de marzo. Es un ave además que es muy fácil de identificar, tiene unas características muy fácilmente de distinguir de otras especies de su mismo tipo, y además muchas de ellas, unos miles de ejemplares, nos visitan en invierno. Normalmente pues de países como Escandinavia, como Rusia, por ejemplo, norte de Europa. Entonces, pues bueno, es una especie bastante característica. ¿Qué tamaño tiene, más o menos? Pues es un tamaño medio. Dentro de las limícolas, pues, que son las especies que están en los medios acuáticos, pues tiene un tamaño, no es ni muy pequeña ni muy grande. Las características más importantes que tiene, más que su tamaño, es en la cresta que tiene, que además lo podemos ver ahí en esa fotografía, y también en las particularidades de su vuelo. Tiene un vuelo muy característico, haciendo muchas acrobacias. Le gusta hacer acrobacias, sobre todo en la época de reproducción. Es característico también su canto, su sonido. Sí, además es que es un sonido, ahí lo estamos escuchando, muy estridente, son muy chillonas, especialmente durante la época de reproducción, y también especialmente los machos y cuando están haciendo estos vuelos de los que estamos hablando tan acrobáticos. ¿Dónde viven? ¿Cuál es su entorno, su hábitat favorito? Pues bueno, pues depende un poco de la época en la que nos encontremos. Su hábitat natural para la época de reproducción originalmente son llanuras encharcables, que se encharcan pues durante las épocas de lluvias. No obstante, pues bueno, el humano hemos ido pues modificando estos hábitats originarios y entonces se encuentran en muchos tipos de hábitats, pues desde marismas, desde lagunas, pero en invierno puede aumentar mucho más estos hábitats, ya que bueno, pues nos visitan, ¿no? Estos ejemplares de otros países y entonces se van a otros hábitats diferentes, pues por ejemplo desde campos de cultivo, estas llanuras que en invierno se encuentran encharcadas, pues ahí los encontramos muy fácilmente. Y además, aquí en Aragón también las podemos ver, ¿no? Sí. ¿Algún lugar clave? Exactamente. Ahora que estamos ya en la época invernal, pues es muy fácil verlas, por ejemplo, en la zona de Belver del Cinca, en una reserva ornitológica de SEO Life, en la finca San Miquel, que se encuentra en la provincia de Huesca. Las imágenes ahí de Belver. ¿De qué se alimentan? Que también es algo muy, bueno, un poco diferente a otras aves, ¿no? Sobre todo durante la época invernal, que es cuando pues, más fácilmente podemos verlas. Se alimentan de insectos, claro, imaginaros, en la época del invierno los insectos no abundan, no es fácil encontrarlos. Normalmente están escondidos porque hace frío y bueno, pues si pasas el invierno pues, en zonas subterráneas, pues esta especie es capaz de conseguir insectos incluso durante el invierno. ¿Tiene algo que ver sus acrobacias a la hora de alimentarse o no? No especialmente. Así como otras especies sí que tienden a recoger estas especies o a cazar estas especies de insectos en sus vuelos, esta especie no, es bastante rápida y lo que le gusta es ir desde el suelo, o sea, atraparla a los invertebrados, pero desde el suelo. Curioso, curioso. Sí. Además, en otras partes de España también las podemos ver, ¿no? Sí, sobre todo en la época de reproducción, pues por ejemplo, es una muy buena zona el Valle del Duero, pero también el Valle del Ebro. En época reproductiva también, por ejemplo, las podemos ver en la laguna de Gallocanta, muy fácil. Y además, como siempre preguntamos, ¿cómo podemos ayudarlas? Que es algo que desde luego nos interesa mucho, desde luego. Bueno, es una especie, como otras veces comentamos, ¿no? En este caso no es una especie amenazada, al menos en Aragón, así como otras, pero sí que es verdad que a nivel nacional se ha visto afectada, igual que otras especies de su mismo tipo, por la degradación de los hábitats de los humedales. Entonces, todo lo que podamos hacer para mejorar los hábitats, el estado de conservación de los hábitats de los humedales y restauración de hábitats, eso ayudará a esta especie.
especie. Ayuda, desde luego, a que siempre vuelva, ¿no?, de países de muy al norte, ¿no? Eso es. Pues bueno, pues nos quedaremos con esos consejos, como siempre. Gracias, Sofía. A Hasta vosotros. la semana que viene, que seguiremos descubriendo más del mundo animal con vosotros. Gracias.